Este contenido no solo informa, busca despertar conciencia. Va para las adolescentes y los adolescentes que creen que sus padres exageran, y para nosotras, las madres y padres que luchan por protegerlos cada día. En este canal creemos que una historia puede abrir los ojos, evitar un mal paso y salvar una vida. Si este mensaje llega a una sola familia y la hace reflexionar, nuestro trabajo habrá valido la pena. Seguimos comprometidos con ustedes y con la verdad. El dolor de una madre, cuando las hijas creen que ella exagera hasta que ya no hay regreso. El caso de Brenda Torres, la joven que todos dejaron de ver hasta que fue demasiado tarde. Cuando los restos de una muchacha empezaron a aparecer en diferentes puntos de un barrio de Córdoba, Argentina, nadie imaginó que detrás de ese hallazgo espantoso había una historia todavía más dolorosa. La historia de una joven de 21 años que llevaba un mes desaparecida, que vivía en situación de calle, atrapada en la adicción y completamente fuera de los radares de todos. Su nombre era Brenda Torres, y su muerte expuso un sistema que falla una y otra vez con las mujeres vulnerables, especialmente aquellas que ya no tienen fuerza ni voz para pedir ayuda. Advertencia. El siguiente contenido contiene descripciones fuertes relacionadas con violencia extrema, crimen real y detalles sensibles que podrían afectar la sensibilidad del público. El objetivo de este documental es puramente informativo. No se promueve ni se glorifica ningún tipo de violencia. Se recomienda discreción. Hablar de Brenda es hablar de una vida marcada por la vulnerabilidad desde todos los ángulos posibles. Era joven, tenía una familia que intentó ayudarla, pero la adicción fue desplazándola poco a poco hacia la calle, hacia un entorno donde cada día se volvía más frágil, más expuesta, más perdida. Según relató su madre, Brenda llevaba un mes sin que nadie supiera nada de ella. Era un silencio doloroso, pero no inesperado. Ya era habitual que desapareciera varios días, que no atendiera el teléfono, que rechazara los intentos de ayuda. Aún así, ese mes sin señales era distinto. Era demasiado tiempo. Algo no estaba bien. La calle no perdona. Cada día expone, desgasta, deshumaniza. Para una joven de 21 años, sin protección, sin tratamiento para su adicción y con una red familiar rota, la calle se convirtió en una sentencia. La adicción no solo la debilitaba físicamente, también la aislaba emocionalmente. Dentro de ese aislamiento, Brenda quedó sola frente a todo tipo de peligros. Y finalmente, uno de esos peligros la atrapó. La investigación comenzó cuando un sereno encontró una bolsa con restos humanos. Nadie imaginaba, al ver esa primera bolsa, la magnitud del horror que estaba por descubrirse. Pero conforme pasaron los días, empezaron a hallarse más partes del cuerpo en distintas zonas del mismo barrio. Brazos en un lado, piernas en otro, visera en un descampado, y más tarde, cabeza y torso enterrados en el patio de una vivienda. Era evidente que alguien había querido borrar cualquier rastro, desmembrando el cuerpo y distribuyéndolo como si se tratara de basura desechable. Como si Brenda no hubiera sido una joven con una historia, una familia, una vida entera por delante. El hallazgo no fue inmediato, ni ordenado, ni limpio. La búsqueda, fragmentada por naturaleza, era una representación exacta de lo que había sido la vida de Brenda. Dispersa, rota, marcada por el abandono y la soledad. Cada vez que la policía encontraba un nuevo resto, la pregunta se hacía más fuerte. ¿Quién hizo esto y por qué? Las pericias demostraron luego que la causa de la muerte había sido una puñalada directa al corazón. Brenda no murió por una sobredosis. No murió en la calle sola. Brenda fue asesinada y después descuartizada. Los investigadores siguieron una pista que los llevó a una vivienda en la zona del crimen. En el lugar encontraron sangre, herramientas compatibles con el desmembramiento y rastros claros de que allí se había manipulado un cuerpo humano. Esa casa se convertiría en la escena principal del crimen. Y dentro de esa vivienda vivían dos hombres que pronto se convertirían en los principales sospechosos.
Uno era Cristian Alexis Aranda, de 38 años. El otro, Gustavo Martín Lencina, de 53. Ambos conocidos en el barrio y con presencia habitual en la zona donde Brenda solía moverse. Ninguno de ellos quiso declarar más adelante, pero la evidencia que los rodeaba hablaba por ellos. La señal de sus teléfonos los ubicaba en la zona. Sus movimientos coincidían con los horarios aproximados de la muerte. Había registros sospechosos, comportamientos extraños y una escena del crimen cargada de indicios. A pesar de eso, el caso tomó tiempo para esclarecerse, porque en medio del horror surgía también la mirada social, muchas veces cruel, hacia la vida que llevaba Brenda antes de morir. Su situación de calle y su adicción provocaron comentarios fríos, prejuiciosos, que intentaban restarle importancia a su desaparición. Es el estigma que envuelve a las víctimas más vulnerables. Cuando la sociedad decide que su vida vale menos, su muerte parece menos urgente. Y así, Brenda quedó atrapada entre un sistema que no supo protegerla y un entorno que no supo verla. La madre declaró que su hija estaba perdida en la droga y que había rechazado múltiples intentos de ayuda. El padre dijo que ella se había vuelto agresiva y que la adicción le había cambiado totalmente la personalidad. Las autoridades habían intentado intervenir en varias ocasiones, pero Brenda escapaba, se alejaba, se perdía entre las calles donde encontraba refugio entre personas igual de vulnerables que ella. Ese contexto no justifica nada, pero explica mucho. Brenda no tenía mecanismos de defensa. No podía identificar un peligro real. No tenía una red de apoyo estable, ni servicios públicos que lograran retenerla para un tratamiento, ni fuerzas para salir del ciclo en el que estaba atrapada. Así, se convirtió en un blanco fácil, perfecto, y los hombres que terminaron imputados lo sabían. Cada detalle del crimen refleja una brutalidad que va más allá del asesinato. Desmembrar un cuerpo exige tiempo, frialdad, distancia emocional. No lo hace cualquiera. Quien desmiembra busca borrar, despersonalizar, transformar un ser humano en un objeto sin identidad. Por eso la investigación se centró en los vínculos, en los movimientos, en lo que había ocurrido dentro de esa casa donde se cree que Brenda fue asesinada y luego manipulada. Allí estaban las marcas, las herramientas, las manchas. Allí quedó encerrada su última batalla. Pero antes de llegar a ese punto, es importante entender qué representaba Brenda para quienes convivieron con ella durante su vida. Era una joven que había tenido sueños, que tenía familia, que había recibido afecto. Fue una niña alguna vez. No nació en la calle. No nació con adicción. No nació con vulnerabilidades. Todo eso llegó con el paso del tiempo, con circunstancias que la excedieron, con problemas familiares, emocionales y sociales que la fueron empujando hacia un abismo del que no logró salir. Su desaparición no fue registrada de inmediato como un caso alarmante, y eso habla de las fallas institucionales que este caso dejó al descubierto. No existen protocolos fuertes para el seguimiento de jóvenes en situación de calle. No hay sistemas de alerta temprana para mujeres desaparecidas con historial de adicción. No hay suficientes refugios, ni programas de tratamiento accesibles, ni equipos capaces de trabajar sobre el terreno con la constancia que estas situaciones requieren. Por eso, cuando Brenda desapareció, nadie la buscó desde el primer día. Nadie activó un operativo urgente. Su familia sabía que ella desaparecía por días, que no respondía, que rechazaba ayuda. Eso retrasó la reacción social y policial. Fue la calle la que dio el primer aviso. Fue un sereno, haciendo su trabajo nocturno, quien vio lo que nadie esperaba ver. Los restos de una joven que llevaba demasiado tiempo invisible para todos. A lo largo de los siguientes días, la policía fue encontrando más partes, lo que llevó a intensificar la búsqueda. La comunidad, que hasta ese momento apenas reparaba en Brenda, empezó a enfrentarse a la dimensión real del horror. Los medios comenzaron a cubrir el caso, y la indignación creció. La imagen de una chica desmembrada, abandonada en bolsas, repartida como si no importara, sacudió a la ciudad. El hallazgo de la cabeza y el torso enterrados en la vivienda de los imputados fue el punto clave.
Ese descubrimiento, sumado a las pericias, permitió determinar que Brenda había sido asesinada dentro de esa casa. La vivienda se convirtió en el epicentro del caso, y a partir de ese momento todo avanzó hacia la imputación formal. Se consideró que existía no solo homicidio, sino un femicidio agravado por violencia de género. Porque una cosa quedó clara para las autoridades: Brenda estaba en una situación de vulnerabilidad extrema. Era mujer, estaba sola, estaba desprotegida, y fue asesinada. Esa combinación encaja de lleno en la figura del femicidio, y así fue caratulada la causa. La primera parte de este documental se detiene aquí en el momento donde la investigación concluye, la causa se eleva, los imputados quedan formalmente vinculados y la sociedad empieza a entender que la muerte de Brenda no puede verse como un hecho aislado. Es el reflejo de un sistema que falla, de una sociedad que abandona y de un entorno que invisibiliza a quienes más necesitan ayuda. La investigación por el femicidio de Brenda Torres avanzó lentamente, pero con pasos firmes. Los restos hallados habían sido analizados por especialistas que confirmaron que pertenecían a la misma persona, una joven de 21 años cuya muerte no había sido inmediata, sino provocada por una puñalada al corazón antes del desmembramiento. Este dato cambió por completo el enfoque del caso. No se trataba solamente de un intento de desaparición de evidencia. Había una intención clara de causar dolor, manipular el cuerpo y eliminar cualquier rastro. El crimen exigía un nivel de frialdad que puso a la policía en alerta. No estaban simplemente frente a un homicidio. Estaban frente a un femicidio con características extremas. El barrio entero quedó marcado por las imágenes del operativo policial, por el movimiento de los peritos levantando bolsas y cajas, y por el hermetismo de los vecinos, que aunque decían no saber nada, repetían que algo extraño ocurría en la casa de Aranda y Lencina. Esa vivienda, con paredes descascaradas y un patio que parecía abandonado, se transformó sin quererlo en el escenario de uno de los crímenes más brutales de la provincia. Allí se habían enterrado los últimos fragmentos de Brenda. Allí se había consumado un acto atroz que estremeció al país. Las pericias forenses indicaron que Brenda había sido asesinada en el interior de esa casa. No había dudas de que era el lugar exacto donde todo había ocurrido. Había restos de sangre, herramientas compatibles con el corte del cuerpo y señales claras de que alguien había invertido tiempo y esfuerzo en el desmembramiento. Aquello no había sido improvisado. No había sido un accidente. No había sido un arrebato momentáneo. Era un crimen planificado, metódico y realizado por personas que no mostraron el más mínimo arrepentimiento. Los investigadores siguieron reconstruyendo las últimas horas de Brenda. La ubicaron en zonas cercanas al domicilio de los imputados en noches previas. No era extraño encontrar jóvenes de la calle cerca de esa vivienda, donde se reunían personas con problemas de adicción, consumo y conductas violentas. En ese ambiente, Brenda quedó atrapada. Las cámaras de seguridad no mostraron con claridad su entrada al lugar, pero sí registraron movimientos sospechosos de ambos imputados transportando objetos que luego coincidieron con horarios en los que las partes del cuerpo empezaron a aparecer en el barrio. Aunque ambos hombres se negaron a declarar, sus actitudes los delataron. Había contradicciones en sus rutinas, movimientos que no pudieron justificar y evidencia que los colocaba directamente en la escena. La fiscalía avanzó con fuerza, basándose en análisis forenses, informes psicológicos, registros telefónicos y testimonios indirectos. Pero más allá de los elementos técnicos, lo que empezó a surgir fue un retrato claro de la vulnerabilidad extrema en la que estaba Brenda. Una joven sin recursos, sin hogar, sin un apoyo estable, atrapada en una adicción que la volvía presa fácil de cualquiera que quisiera aprovecharse de ella. Esa vulnerabilidad no solo la expuso a una muerte violenta, también generó un retraso en la búsqueda, en la alarma social y en la reacción policial. La vida de Brenda parecía no tener prioridad para nadie, salvo para su familia, que llevaba tiempo intentando rescatarla del círculo destructivo en el que había caído. La madre de Brenda, entre lágrimas, dijo que había hecho todo lo posible para ayudarla.
Contó que su hija no quería internarse, que se escapaba, que cada vez que intentaban retenerla para recibir tratamiento, ella huía. El padre también explicó que la adicción la había cambiado, que ya no era la misma chica, que se comportaba de manera agresiva y rechazaba la ayuda más básica. Estos relatos no solo mostraban el drama familiar, sino también la impotencia de los padres ante un sistema que no tiene herramientas reales para intervenir cuando un adulto joven no quiere recibir ayuda, aunque esté en riesgo permanente. La Fiscalía entendió que, en este caso, la vulnerabilidad de Brenda era un factor clave. Ella no tenía capacidad de defenderse, no tenía hogar, no tenía teléfono, no tenía manera de pedir ayuda cuando la situación se volvió peligrosa. Era una presa fácil, y sus agresores lo sabían. Por eso, la figura del femicidio se aplicó sin dudar. No solo por la violencia física, sino por la violencia estructural que padeció antes de su muerte. El juicio se acercaba, y cada nuevo documento revelado en la causa indignaba más al público. Había grabaciones de vecinos hablando de gritos y ruidos en la casa de los imputados días antes del hallazgo. Había rastros de movimientos nocturnos, herramientas mal lavadas y restos orgánicos que alguien había intentado ocultar. Había mensajes telefónicos que mostraban actividades sospechosas después de la muerte de la joven. Todo coincidía en una misma conclusión. Brenda fue atrapada en un entorno donde no tenía manera de protegerse, y quienes estaban allí con ella le arrebataron la vida sin piedad. Mientras la investigación avanzaba, la sociedad empezó a debatir nuevamente sobre los jóvenes en situación de calle, sobre las adicciones y sobre la falta de instituciones capaces de intervenir antes de que la tragedia ocurra. El caso de Brenda no era aislado, era el reflejo doloroso de cientos de historias que pasan cada día sin que nadie las vea, porque la sociedad ha normalizado el sufrimiento de quienes viven en la calle. Se los ignora, se los esquiva, se los juzga, y cuando desaparecen casi nadie pregunta dónde están. Brenda estuvo un mes desaparecida. Su madre la buscó. Algunos conocidos dijeron haberla visto por última vez en un barrio distinto, pero nadie activó una búsqueda formal, nadie tocó puertas, nadie alertó a los medios. Su desaparición pasó desapercibida hasta que sus restos empezaron a aparecer en bolsas de residuos. Ese es el punto más cruel. La vida de Brenda no fue visible para muchos, pero su muerte sí lo fue. En las audiencias posteriores, la familia exigió justicia. Exigió que la muerte de Brenda no quedara impune como tantas otras de jóvenes vulnerables. Exigió que el Estado se hiciera cargo del abandono estructural que viven quienes caen en adicciones y pierden todos sus vínculos sociales. Exigió que la sociedad deje de mirar hacia otro lado cuando ve a una joven consumida por la droga deambulando por las esquinas. El femicidio de Brenda Torres se convirtió en un caso emblemático no por su exposición mediática, sino porque reveló un patrón doloroso. Las mujeres jóvenes que viven en situación de calle son uno de los grupos más vulnerables del país. Están expuestas a violencia sexual, física, explotación, trata y femicidio. Y casi siempre mueren sin que nadie las haya protegido. El juicio continuará, y la familia espera una condena ejemplar. Pero más allá de la sentencia, la historia de Brenda debe servir como un llamado urgente a la reflexión. Ella no nació para morir así. No merecía ese final. Nadie lo merece. Su vida estuvo llena de dificultades, pero eso jamás puede ser usado para justificar el abandono institucional ni la indiferencia social. Antes de cerrar este documental, hay algo fundamental que decir, algo que trasciende el caso y toca a todos los jóvenes que hoy viven situaciones parecidas a las que vivió Brenda, o que están tomando caminos que sus padres ven con temor. Hay un punto en la vida donde los adolescentes y las adolescentes creen que sus padres exageran, que están pasados de moda, que no entienden nada del mundo actual, que sus advertencias son regaños inútiles. Pero lo que marca la diferencia entre una vida segura y una tragedia es muchas veces escuchar a tiempo. Los padres no son perfectos,
No tienen todas las respuestas, pero sí tienen algo que los jóvenes aún no tienen: experiencia. Esa experiencia está hecha de errores, aciertos, miedos, pérdidas y aprendizaje. Y cuando un padre o una madre dice, ese camino no es para ti, no lo dice para controlar, sino para proteger. Muchas tragedias comienzan cuando se ignoran esas advertencias. Brenda tuvo una madre que intentó ayudarla, que intentó sacarla de la calle, que intentó alejarla del entorno donde finalmente perdió la vida. Pero Brenda no escuchó, no entendió el riesgo, no vio el peligro. Y cuando quiso volver, ya era tarde. La vida no siempre da segundas oportunidades. Por eso es tan importante que los jóvenes entiendan que la rebeldía tiene un límite, cuando pone en riesgo la vida. Y muchos peligros no se ven a simple vista. Sus padres sí los ven. Saben lo que hay detrás. Conocen a las personas que pueden lastimarlos. Y conocen los caminos que parecen fáciles al principio, pero terminan en lugares oscuros. La historia de Brenda no debe repetirse, y las historias similares que ocurren cada día deben servir como advertencia. Escuchar a una madre o a un padre puede parecer incómodo, molesto o exagerado, pero puede ser lo único que evite una tragedia. Gracias por acompañarnos en este documental. Si este contenido te llegó al corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y apoyarnos para seguir creando investigaciones profundas como esta, con respeto, responsabilidad y conciencia social.